Hay historias que durante años permanecen completamente alejadas de los focos, incluso cuando sus protagonistas llevan toda una vida trabajando delante de las cámaras. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido con Mónica Martínez y Fernando Timón. La pareja, dos periodistas muy conocidos por su trayectoria en televisión, habría puesto fin a su matrimonio hace aproximadamente 2 años. Lo llamativo no es solo que hayan decidido tomar caminos separados después de 15 años de matrimonio, sino que esta ruptura haya permanecido prácticamente fuera de la conversación pública hasta ahora. Mónica Martínez y Fernando Timón tienen además 2 hijos en común, Iván, de 20 años, y Hugo, de 16. Y hay un detalle que ayuda a entender por qué esta noticia ha tardado tanto en conocerse. Ambos han protegido durante años su vida familiar con enorme discreción. Ahora, mientras cada uno continúa desarrollando su carrera profesional, aparece una nueva etapa en sus vidas. Una etapa que, por lo que se conoce públicamente, han elegido afrontar lejos del ruido y poniendo el foco en algo mucho más importante, su familia. Pero, ¿qué se sabe realmente de esta separación y qué parte de la historia sigue sin conocerse? Vamos a ordenar todo lo que ha trascendido. Mónica Martínez y Fernando Timón se conocieron dentro de un entorno profesional muy parecido, el periodismo y la televisión. Ambos han construido carreras vinculadas a los medios de comunicación durante décadas y durante años formaron también una familia lejos de la exposición constante. Su matrimonio se celebró en 2009. Desde entonces llegaron sus 2 hijos, Iván y Hugo, que hoy tienen 20 y 16 años respectivamente. Lo importante aquí es que la separación no sería reciente. Según lo publicado por El Debate, el matrimonio terminó aproximadamente 2 años atrás, aunque la información no había trascendido públicamente hasta ahora. Es decir, no estamos ante una ruptura que acaba de producirse. Estamos ante una decisión que, aparentemente, lleva tiempo formando parte de la vida privada de ambos. Y esa diferencia es fundamental. Porque mientras públicamente Mónica y Fernando continuaban con sus respectivas responsabilidades profesionales, en el ámbito personal ya habían iniciado caminos separados. No se han hecho públicos detalles sobre las circunstancias concretas que llevaron a la ruptura. Tampoco existe, en la información disponible, una explicación pública de ninguno de los dos sobre los motivos de la separación. Por eso es importante no llenar esos silencios con especulaciones. Lo confirmado es la existencia de la separación y el hecho de que ambos continúan con sus vidas profesionales. Lo que no está confirmado son las razones concretas que llevaron al final del matrimonio. Y precisamente esa ausencia de detalles dice mucho sobre la forma en la que ambos han gestionado siempre su intimidad. Durante estos 15 años, Mónica Martínez y Fernando Timón no han convertido su relación en un espectáculo público. Su presencia en televisión ha sido evidente, pero su vida familiar ha permanecido en un segundo plano. Ahora aparece otro elemento que ha llamado especialmente la atención. Fernando Timón vive actualmente en Canarias. El periodista regresó a su tierra natal después de fichar, el pasado mes de diciembre, como presentador de los informativos de Televisión Canaria. Un movimiento profesional importante que también supuso dejar Madrid después de más de 2 décadas vinculadas a Telemadrid, con la excepción de un periodo de aproximadamente 1 año en el que trabajó en la mañana de la 1 de TVE. Timón había vivido en Madrid durante 21 años. Allí desarrolló buena parte de su carrera y también formó su familia. Su regreso a Canarias, por tanto, no fue simplemente un cambio de trabajo. Para él significaba volver al lugar donde nació y donde había comenzado su trayectoria profesional. De hecho, cuando habló de este nuevo proyecto, reconoció que afrontaba el cambio con una mezcla de vértigo e ilusión. Para Timón era un reto profesional y personal que llegaba, según sus propias palabras, en el momento adecuado. Y aquí aparece un dato que conviene separar de cualquier interpretación sobre la ruptura. Su regreso a Canarias se presenta públicamente como una decisión profesional y personal ligada a su trayectoria y a su deseo de volver a su tierra. No se ha confirmado que ese traslado fuera consecuencia de la separación. Es una distinción importante porque resulta muy fácil relacionar acontecimientos cuando se conocen al mismo tiempo, pero una cosa es la cronología y otra muy distinta es afirmar una causa que no ha sido confirmada. Fernando Timón cuenta con más de 20 años de experiencia en televisión y radio. Estudió periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y comenzó su trayectoria profesional en el ámbito radiofónico antes de pasar por Televisión Canaria.
Más tarde llegó a Telemadrid en 2004, donde trabajó como presentador de informativos y de espacios deportivos. También pasó por Televisión Española, donde participó en La Mañana de la Una. Su regreso a Canarias representa, por tanto, una especie de vuelta al origen profesional. Pero mientras Fernando afronta ese nuevo capítulo desde las islas, Mónica Martínez continúa desarrollando su propia carrera en Madrid. Y su trayectoria también merece atención. Mónica estudió periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid y comunicación audiovisual en la Universidad Complutense. Su relación con la televisión comenzó hace décadas, cuando todavía era muy joven. Su primer gran paso llegó en 1991 con La Quinta Marcha, un espacio juvenil de Telecinco. Después presentó Telecupón y años más tarde formó parte de proyectos de gran repercusión como ¿Qué apostamos?, donde compartió presentación con Ramón García. También trabajó en Antena 3 y 4 antes de incorporarse a Telemadrid. Actualmente, su actividad profesional continúa muy ligada a la televisión. Este verano ha estado al frente de La Tarde, sustituyendo a Cristian Gálvez, y también participa en Divino Tesoro, un formato centrado en los jóvenes, sus preocupaciones y los desafíos que afrontan. Pero hay una segunda faceta de Mónica que quizá explique por qué su carrera ha evolucionado en distintas direcciones. Además de presentar programas, trabaja como coach y mentora de comunicadores. Se ha formado en programación neurolingüística y publicó el libro Método Suéltate, centrado en ayudar a las personas a superar el miedo a hablar en público y delante de una cámara. Es decir, mientras su vida personal entra ahora en una nueva etapa, profesionalmente Mónica no parece estar reduciendo su actividad. Al contrario, continúa vinculada a diferentes proyectos relacionados con la comunicación. Y entonces llegamos a la parte más delicada de toda esta historia, sus hijos. Iván y Hugo han crecido prácticamente al margen de la exposición mediática de sus padres. Tanto Mónica como Fernando han procurado mantenerlos alejados de los focos, algo especialmente significativo teniendo en cuenta que ambos trabajan precisamente delante de las cámaras. Mónica incluso ha explicado en alguna ocasión que no le gustaría que sus hijos siguieran sus pasos profesionales. La razón que ha dado tiene que ver con la dureza de este mundo y con las dificultades que implica desarrollar una carrera en televisión. Eso ayuda a entender una de las prioridades que parece haber acompañado a la familia durante años, proteger a los hijos de una exposición innecesaria. Y ahora, después de la separación, esa discreción continúa siendo especialmente importante. No conocemos públicamente cómo se organiza su vida familiar en este nuevo escenario. Tampoco se han difundido detalles sobre posibles acuerdos privados entre ambos, ni sobre cómo gestionan personalmente la distancia que implica que Fernando resida en Canarias. Y sería irresponsable convertir esas incógnitas en conclusiones. Lo que sí sabemos es que ambos han continuado trabajando y que la prioridad respecto a sus hijos se mantiene. Hay además una pequeña pista pública que ha despertado la atención de quienes siguen a Mónica en redes sociales. En los últimos tiempos, la presentadora ha compartido mensajes relacionados con los cambios vitales, las sorpresas de la vida y la necesidad de seguir adelante. Frases que, vistas ahora, pueden resultar significativas. Pero cuidado, esos mensajes no constituyen una explicación oficial de su separación. No sabemos si fueron escritos pensando en su matrimonio, en su carrera, en una experiencia personal concreta o simplemente como reflexiones generales. Por eso, lo correcto es hablar de ellos como mensajes que algunos seguidores pueden interpretar de una determinada manera, no como una confirmación de los motivos de la ruptura. Y quizá esa sea una de las características más llamativas de esta historia. Durante aproximadamente 2 años, la separación permaneció fuera del foco público. No hubo una exposición mediática constante, no hubo declaraciones cruzadas conocidas y tampoco se ha convertido el final de la relación en un conflicto público. En una época en la que las vidas privadas de los personajes televisivos pueden terminar rápidamente convertidas en contenido, Mónica Martínez y Fernando Timón han elegido otro camino. Uno mucho más silencioso. También resulta interesante observar cómo coinciden dos procesos diferentes en este momento de sus vidas. Por un lado, Mónica continúa consolidando su presencia profesional en televisión y ampliando su trabajo como mentora y comunicadora. Por otro, Fernando ha dado un paso importante al abandonar Madrid y regresar a Canarias para ponerse al frente de un informativo de la televisión pública de su tierra.
Son movimientos profesionales independientes que ahora adquieren una nueva dimensión al conocerse que la pareja llevaba aproximadamente 2 años separada. Pero, de nuevo, hay que mantener los hechos en su sitio. No se ha confirmado que el traslado de Fernando a Canarias sea consecuencia directa de la ruptura. Lo que sí sabemos es que la separación se produjo aproximadamente 2 años atrás y que su incorporación a Televisión Canaria tuvo lugar el pasado diciembre. La cronología permite conocer cuándo ocurrieron los acontecimientos, pero no permite inventar una explicación que ninguno de los protagonistas ha ofrecido públicamente. ¿Y qué puede ocurrir ahora? De momento, no existe ningún anuncio de una nueva relación, ninguna declaración pública sobre los motivos de la separación ni ningún indicio confirmado de que Mónica o Fernando quieran convertir este capítulo de sus vidas en un asunto mediático. Lo más probable, atendiendo a la manera en que ambos han gestionado siempre su privacidad, es que continúen manteniendo los detalles familiares fuera de las cámaras. Profesionalmente, eso sí, ambos tienen caminos muy definidos. Fernando afronta su nueva etapa en Canarias al frente de los informativos, regresando a una tierra que siempre había estado presente en su trayectoria. Mónica continúa en televisión y en sus proyectos vinculados a la comunicación. Y entre ambos permanece un vínculo que no desaparece con el final de un matrimonio, sus 2 hijos. Por eso, más que una historia de ruptura cargada de polémica, lo que tenemos delante es la historia de 2 profesionales que después de 15 años de matrimonio han comenzado una etapa diferente, intentando mantener su vida familiar lejos del espectáculo. Y quizá ese sea precisamente el detalle que más sorprende. La noticia no habla de una separación reciente ni de una crisis pública. Habla de una decisión que, según la información publicada, ocurrió hace aproximadamente 2 años y que ambos consiguieron mantener en privado durante todo este tiempo. Mónica Martínez y Fernando Timón han demostrado durante años que se puede trabajar delante de millones de personas sin tener que convertir cada aspecto de la vida personal en un contenido público. Ahora sus caminos profesionales avanzan en direcciones diferentes, pero la historia familiar continúa y, sobre todo, sus hijos siguen siendo una parte fundamental de ese vínculo. Lo que queda por saber son los detalles que ellos, legítimamente, han decidido no contar. Y mientras no los hagan públicos, cualquier versión sobre los motivos de la ruptura sería simplemente especulación. Lo esencial, por ahora, está claro: después de 15 años de matrimonio y 2 hijos, Mónica Martínez y Fernando Timón viven una nueva etapa por separado, cada uno concentrado en su futuro profesional y manteniendo la misma discreción que ha marcado su vida privada durante años. ¿Tú qué opinas de que 2 rostros tan conocidos hayan conseguido mantener una separación en privado durante tanto tiempo?